Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de poder venir aquí a compartir con los hermanos y las hermanas que en esta mañana han tenido la oportunidad de llegar a este lugar y compartir tu palabra, porque es esto lo que estamos llamados a hacer, es predicar tu palabra para compartir y para poder conocer quiénes somos, cuál es el papel que jugamos en la vida. De modo que te doy gracias por ello, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. 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 En estos días, tuvimos de celebración de la Semana Santa, ¿verdad? Momentos de conmemoración, diría yo, porque si se va a celebrar la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, eso debiera de conmemorarse y no de celebrarse. Pero se ha convertido en una celebración porque la gente aprovecha esos momentos, esa semana, para de bonche, ¿verdad? De bonche, celebración, inclusive se olvidan, no es que seguramente durante esa semana deberían más las personas buscar a las iglesias y buscar ese compartir con la gente y hablar del tema, pero no se hace eso, simplemente se disfruta, ¿verdad?, de esas fiestas, etcétera, etcétera. Sin embargo, fíjense, en el mundo la gente habla y cuando oyen de la Semana Santa, que la llaman Semana Mayor, bueno, se refieren y todo el mundo lo primero que le viene a la mente es la muerte de Jesucristo, pero muy pocos piensan en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que en verdad es la verdadera fiesta, ¿verdad? La verdadera fiesta es la de la resurrección, porque fíjense ustedes, es tremendamente paradójico el que no se habla de ese tema, cuestión que me preocupa a mí altamente. Porque podemos ver cómo en la escuela, ¿verdad?, en el sistema educativo del mundo, se habla y nos obligaron a aprendernos de memoria tantos títulos de personajes que pasaron por la historia, por lo que tenía que ver con la geografía universal, lo que tenía que ver con las ciencias naturales, científicos de las diferentes áreas, con toda clase de personajes que teníamos que aprendernos los nombres de la fecha en que nacieron y que vivieron y las cosas que hicieron. Gracias, Julito. Wow, por fin. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. ¿Me están oyendo bien? Con una voz más gruesa, más artística. Sí, ¿me fija? Eso es lo que yo estoy buscando. En las conferencias se necesita tener una voz gruesa, clara, precisa. De manera que eso es, déjeme afinar un poquito más la voz. Wow. Ok, muy bien. Ahora bien, nos acostumbraron a aprendernos todo eso y estábamos obligados a hacerlo, porque de lo contrario no íbamos a avanzar, no pasábamos el examen. Teníamos que saber, yo aprendí a pintar a Cristóbal Colón, bueno, de memoria, con los ojos cerrados lo pintaba, pues. Era obligado. Y así como Cristóbal Colón, a Simón Bolívar y a tantos personajes y personajes de la historia, ¿verdad? Utilizando el término coloquial de ahora que hemos aprendido. Bueno, sí, y todo esto, pero fíjense ustedes, yo no sé a ustedes, pero lo que soy yo, nunca escuché o me dijeron en el sistema educativo que tuve la oportunidad de pasar por la escuela, por el liceo y por la universidad. En ninguna parte me mencionaron a el personaje llamado Jesús. Nadie. Jesús, aquel de Nazaret. No lo mencionaron. Ahora, eso hoy me preocupa, pero altamente, y lo utilizo a menudo con la gente cuando tengo conversaciones, de esas conversaciones que de la vida diaria.
esos son los temas que a mí me llaman la atención. Yo pregunto, ¿por qué razón? Explíqueme, a lo mejor usted podría explicarme a mí por qué razón ocurrió eso y hasta la fecha todavía en el sistema educativo no se habla de ese Jesús de Nazaret. Y fíjense, ojo, yo estoy diciendo Jesús de Nazaret, yo no estoy diciendo Jesucristo. ¿Por qué no digo Jesucristo? Porque Jesucristo es un nombre ya compuesto por dos palabras, Jesús y Cristo. Y ya nosotros sabemos que en todo caso no debería ser Jesucristo, sino Jesús el Cristo. Porque Cristo significa ungido, Mesías, enviado, como quieran. Entonces era un alguien específico de quien ya se hablaba desde los primeros tiempos, desde los tiempos de inicios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento ya todavía hablaba del el Cristo, ¿verdad? El ungido, el enviado. Sin embargo, fíjense ustedes cómo me llama la atención. Déjame cumplir aquí con mi requisito aquí porque me olvido y después. Ajá, listo. Entonces, fíjense ustedes cómo esto me llama la atención. Cuando hago esa pregunta, entonces nadie me puede dar respuesta. Y esto es tremendo. Es tremendo porque es que ahorita es necesario que la gente sepa quién fue ese personaje. Es necesario que la gente conozca y sepa quién es ese personaje, ese hombre. Cuando hago la acotación y especifico, digo Jesús de Nazaret, porque ese fue el que vivió en Nazaret. Nació en Belén, vivió en Nazaret, en la parte de Galilea, ¿verdad? En la región de Galilea. Pero ese personaje no me enseñaron y no me dijeron a mí en la escuela que, bueno, quién era y se hablaba de él. La historia que estaba escrita antes que cualquier otro. Porque vamos a estar claros, él hace 2000 años, ¿verdad? Hace 2000 años que él nació y vivió, un personaje entonces muy antiguo, y nosotros nos han enseñado de personajes mucho antes que él, pero como por ejemplo Sócrates, Platón, Aristóteles y todos esos hombres, ¿verdad? Eran mucho antes de Cristo, y me mandaron a aprendérmelos y a ver, y inclusive hasta cómo caminaba, y todas esas historias, y tú pasabas los exámenes, porque si no, entonces ya te raspaban y te raspaban y te raspaban. No es como ahora, que ahora te pasan, aprendas o no aprendas. Pero no, en aquella época no, el que no pasaba el examen lo raspaban y se quedaba ahí y repetía. Yo fui uno que repetí toda la vida. De manera que, por eso digo de que me llama la atención, es bien importante saber eso y conversar eso. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver, ese personaje, wow, yo he podido descubrir que definitivamente es el más importante y es el del que hay mucho que hablar, a tal punto que está presente hoy en todo lo que nosotros hacemos, en nuestra vida. Entonces yo relaciono eso con la gran desgracia que estamos viviendo, con la situación que estamos pasando en la humanidad. Yo digo, bueno, eso tiene que estar relacionado con eso, porque si se desconoció eso, ahora, ¿cómo es posible que hoy todavía no han corregido y han dicho, mira, vamos a comenzar ahora vamos a incluirlo, pues vamos a empezar ahora a hacerlo? No, es todo lo contrario. Más bien, hay sitios donde no te permiten entrar ese libro del cual habla de él, que es el único libro que habla de Jesús, pero no hay ningún otro. Todo lo demás es copia de ahí, ¿verdad? Entonces, y es historia, porque no es que tampoco, bueno, no, tú sabes que es que la gente, no, es historia, no es religión, es historia universal. De manera que eso es bien interesante. Nosotros, nuestra congregación, está dando unos cursos que se llaman ganadores de alma para todos los que están aquí, ¿verdad? Todos los que hacen vida aquí. Se está dando ese curso, se está dando los días sábados, se están escogiendo algunos sábados y se estarán dando a grupos de 20, entre 20 y 25 personas, y es bien importante porque eso va a permitir, y nosotros vamos a ver el cambio que va a tener esta congregación en el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque eso va a permitir hacer el trabajo que se nos mandó a hacer, lo que dejó justamente ese Jesús, dejó, ¿verdad?, como mensaje, id y predicad el evangelio, ¿verdad? ¿Y de qué evangelio están hablando? Bueno, la palabra evangelio ya sabemos que es noticia buena y nueva, y la noticia buena y nueva de aquella oportunidad sigue siendo hoy buena y nueva, ¿verdad? Y era eso,
¿verdad? Hablar de todo ese tema que tenía que ver con justamente la presencia de Él. Entonces, fíjense ustedes cómo recopilando todo esto, toda esta información y viendo todo lo que ha estado ocurriendo, entonces nosotros sabemos, en primer lugar, la gente que están haciendo estos talleres, ¿para qué es? Para que estar preparado, o sea, ganadores de almas se llama, porque va a preparar a las personas para conocer muchísimo de qué fue lo que pasó en esos 3 años cuando vino Jesús, que estuvo aquí, ¿verdad? Cuando vino Jesús, el Cristo, que tuvo 3 años y medio predicando, moviéndose en esa región y hablando de esa información buena y nueva, que no era otra cosa que un reino que no era de aquí. Fíjense usted, no era religión lo que predicaba, sino hablaba de la historia. Estaba dándonos una información que era nueva porque nadie sabía que existía un reino que no es de aquí. Un reino que es un país, digamos así, un país, pero que pertenece y que es justamente en la eternidad. Un lugar llamado la eternidad, llamado cielo, que nosotros llamamos cielo, ¿verdad? Entonces, de esa manera íbamos a poder entender algo que nadie entendía hasta la fecha, hasta ese momento. Entonces, pero eso es lo que nos habla. Entonces, por esta razón es por lo que digo que es importante poder saber, tener claro esto que se hace. De manera que, tomando en cuenta entonces, y volviendo otra vez al tema de la Semana Mayor, y hablando entonces de esa resurrección, ¿verdad? De esa resurrección, que es lo más importante, porque ya sabemos que murió, ya sabemos también que derramó su sangre. Entonces nosotros tenemos que entender, y entonces esta conferencia que voy a dar está referida para entender ese tema. Yo lo he llamado, es más, yo creo que en una oportunidad hace 2 años, 3 años, hablé de tú hice esta conferencia. Recuerden que ya yo no soy un predicador, soy un conferencista. Como les dije, me pongo bien bonito para esta conferencia, para ustedes. Quiere decir que ustedes pueden, cualquiera persona que está en este lugar, que está oyendo y tiene alguna duda de lo que yo voy a decir, puede levantar la mano como cuando estaban en la escuela, hacen la pregunta correspondiente y yo tengo la obligación de darle la respuesta adecuada. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque esa persona que levanta la mano tiene una duda, tiene interés en conocer algo que está escuchando que el conferencista le está diciendo y no lo entendió, y cuando él levanta la mano y hace la pregunta, yo les puedo asegurar a ustedes que un montón no está entendiendo tampoco. Y yo no quiero que nadie se vaya con ninguna duda. Ojo, y no es porque yo me las sé todas, no. No es que yo me las sé todas, no. Es que yo he descubierto que la palabra de Dios es viva y eficaz y toca ese espíritu. ¡Wow! Tremendo. ¿Ya lo entendieron? Ya vi que lo entendieron. El aplauso me hizo ver que lo entendieron. El tema es de espíritu a espíritu. El tema es de espíritu a espíritu. De manera que es mi espíritu, es el que está haciendo intermediación entre el Espíritu Santo de Dios y el espíritu de ustedes. Atención. Listo. Eso es. De manera que cuando alguien esté predicando, no levanten la mano, no pregunten nada, quédense callados y punto. Pero cuando alguien está haciendo una conferencia, especialmente si soy yo, usted me levanta la mano y dice, explíqueme eso, pero no entendí. Y yo se lo voy a explicar de una manera distinta, pero lo mismo, porque muchos tampoco están entendiendo. ¿Estamos claros? Listo, entonces arrancamos. Muy bien, ahora sí que vamos a empezar. Muy bien, fíjense ustedes.
el tema se llama pacto de sangre. Entonces, que un pacto es como un contrato, es como un arreglo que se hace entre dos personas, ¿verdad? O entre un grupo de personas o lo que sea. Entonces, pacto de sangre se llama. Y esto es bien importante porque ese pacto de sangre nos habla aquí, nos vamos a hablar de lo que es la reconciliación, lo que es restauración y lo que es recolonización, ¿verdad? Pacto de sangre, o sea, restauración, reconciliación, recolonización. Estamos hablando de eso, ¿por qué? Porque, ¿qué significa esa reconciliación? Bueno, ¿quién se reconcilia? Se reconcilia alguien que se separó de alguien. Vamos a estar claros, alguien que se separó, ¿verdad? Una pareja se separaron por alguna circunstancia, lo que sea, y después se reconcilian. Eso significa reconciliación. O restauración. Bueno, restauración es que, bueno, algo que estaba de alguna manera, se había disuelto y luego se restaura, se acomodó. Algo que se acomodó. El acomodamiento de algo que se había echado a perder. O también, entonces, hablamos de recolonización. Significa, ustedes saben que la colonización era, bueno, la relación que tenía en este caso, cuando hablamos, nosotros, por ejemplo, habíamos sido colonizados por el Reino de España, nosotros pertenecíamos al Reino de España, o sea, estoy hablando de Venezuela, ¿verdad? Y hubo una independencia y nosotros ahí nos separamos totalmente, eso es lo que es una independencia. La recolonización es como que si se está volviendo a colonizar algo que se había independizado. Es como que si nosotros hoy nos estuviéramos, por ejemplo, volviendo a pedirle al Reino de España que nos gobierne otra vez y que sea dueños de nosotros como lo fueron en una oportunidad. ¿Ah? Entonces, esto es bien importante para que se pueda ir entendiendo. Muy bien. Ahora bien, aquí entonces seguimos y decimos que, vamos a ver aquí, esto como que no me quiere pasar, no me quiere avanzar. Esto sí es verdad, pues se está poniendo la cosa aquí dura. Ajá. Mira, pues. Aleluya, aleluya. 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 Sí, esto cuando las cosas están buenas, tú sabes, se ponen tercas, pero nosotros vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Aguanta un momentico aquí, hermano. Sí, señor. Vamos a ver aquí qué pasa. Vamos a ver. Aleluya. Así es como se pone el enemigo, se pone cómico, pero nosotros de alguna manera nosotros vamos a vencer, ¿o no? Listo. Así es. De manera que ahí estamos nosotros viendo cómo se presenta en nuestra vida, y lo digo porque nosotros, como les decía, estamos haciendo ese trabajo. Aquí en Anaco va a haber un trabajo, se está haciendo un trabajo muy especial, las puertas del cielo, está saliendo a hacer trabajo de evangelización. Con esto, como les dije del evangelismo que estamos haciendo, tiene que ver con justamente el alcanzar a esa gente que aún no tienen claro lo que está pasando, lo que ocurre, lo que está ocurriendo en la humanidad, y no ha habido quien le explique, porque en la escuela nunca le explicaron esto. Muy bien, entonces fíjense ustedes, restaurado ya aquí, superado la restauración, estábamos hablando de eso, se ha restaurado. Bueno, en primer lugar es necesario decirles de que ese Viernes Santo que nosotros celebramos es bien importante, y es porque cuando en la calle,
mis queridas hermanas y hermanos que están acá, cuando se va a hacer el trabajo de evangelismo, que no es otra cosa que compartir con la gente de lo que necesitan saber en ese momento, se van a conseguir con personas que saben mucho del tema, saben muchísimo y que le van a hacer preguntas claves y es necesario que ustedes lo sepan, ¿verdad? Que las preguntas que le hagan pueden darle respuesta. Por eso, esto es bien importante, por esa razón es que es necesario conocer lo básico, todo lo que vamos a hablar aquí, es necesario que lo sepan y por eso es que si hay alguna duda, levante la mano y haga la pregunta. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, es necesario saber que el día del Viernes Santo de todos los años es el único día que es preciso, que tiene que ver, que ocurrió en el momento preciso como ocurrió en la historia. Fíjense ustedes, el Viernes Santo, que es el día cuando Jesucristo muere, ese día no es un día, a pesar de que existen los diferentes calendarios, el calendario judío tiene un calendario y todo esto, es el día preciso. ¿Por qué? Porque es la fecha que recuerda el momento cuando fueron llamados, cuando el pueblo de hebreo fue librado de aquella oportunidad de esos 400 años que tuvo de esclavitud en Egipto y fueron liberados y Dios les dio instrucciones a Moisés para que el pueblo hiciera todos los años, celebrara esa fecha, celebrando esa libertad que tuvieron, que obtuvieron cuando estaban allá en Faraón. Eso ocurrió hace 3000 años antes. Pero también en la fecha de Pentecostés también es una fecha que también es real. ¿Por qué? Porque eso ocurrió 50 días después de este evento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que entonces con eso ya nosotros podemos ver de que son fechas bien importantes. Ahora, cualquiera dirá, oye, pero un momentico, ¿por qué el Viernes Santo cae un año? Cae en abril y entonces otro momento a los principios de abril, otra cosa, otro momento que en la mitad de abril y cambia de fecha. ¿Verdad? Sigue siendo siempre un viernes, ¿verdad? Porque ocurrió un día viernes, pero ¿por qué cambian los meses? Bueno, cambian los meses porque nosotros tenemos que entender de que este calendario, que es el calendario gregoriano, ¿verdad? Que así se llama, que es un calendario que no tiene nada que ver con el calendario judío, ¿verdad? No tiene nada que ver con el calendario judío. Entonces, ese calendario, bueno, se ha adaptado. ¿Y cómo se adapta? Se adapta por justamente las señales que la Biblia nos habla de los astros, ¿verdad? De la luna, la salida de la luna, las estrellas, etcétera, etcétera. Todo eso nos dejó una indicación clara y por esa razón es que siempre esos días van a ser. Ahora, ¿cómo hicieron entonces para calcular qué era el día? Simple y llanamente, ¿por qué? Porque esa celebración siempre se hizo y nunca se dejó de hacer y todos los años, desde 3000 años, fíjense, estoy hablando de 3000 años, quiere decir que 3000 años antes de Jesucristo ya se venía celebrando toda esta fecha, ¿verdad? Entonces, toda esa fecha, cada año se celebraba. Ahora, ¿qué se celebraba? Era la limpieza de los pecados, era la expiación de los pecados de los hebreos cuando llevaban allá a sus animales para presentarse como sacrificio para limpiar pecados. Estamos hablando de sangre, pacto de sangre. Recuerden ustedes que en aquella oportunidad, entonces, cuando los hebreos marcaron las puertas con sangre, entonces Dios ha utilizado el tema de la sangre, ha sido muy importante. Nosotros tenemos entonces que conocer ese tema de la sangre, es bien importante, estará siempre presente y por esa razón es que estamos viendo sangre por todos lados en el momento de cuando llega este momento crucial para nuestro Señor Jesucristo, era necesario derramar la sangre para lograr esa expiación, para aliviar esa limpieza de pecado. Ahora bien, después hay otra fiesta, ya les dije, llamada Pentecostés, y ese mismo día también, fíjense ustedes, ese mismo día hubo el apagón más grande que haya existido en la historia, que ya sabemos nosotros que la Biblia nos habla que a las 3 de la tarde hubo un apagón, el sol
se apagó y hubo una oscuridad inmensa justamente a la tercera hora, a las 3 de la tarde, ¿verdad? A las 3 de la tarde, que fue el momento cuando murió Jesucristo. Eso lo dice la Biblia, eso está allí. Y esos son eventos históricos que hoy la ciencia ha podido inclusive comprobarlo que fue así. Esto es bien importante que lo tengamos bien claro y naturalmente es que nos señala, eso nos señala a nosotros que definitivamente eso era una visión divina de Dios. Una visión divina de Dios, digo, porque la visión divina de Dios inicialmente era colonizar la tierra con el cielo a través de la especie humana. Fíjense ustedes, Dios quería colonizar, o sea, el cielo es el lugar donde está Dios, eso pertenece a la eternidad. Y Él, en una visión que Él tiene, que es de Él decidió colonizar a la tierra a través de la especie humana. Acuérdense que nosotros todavía no existíamos materialmente, pero ya estamos, porque la Biblia dice que nosotros existimos desde antes de la fundación del mundo, estamos en la mente de Dios. De modo que Dios entonces, la idea era darnos dominio sobre la tierra para manifestar la cultura del reino en la tierra. O sea, Dios decidió, ¿verdad?, hacer una colonización, ¿verdad? Fíjense ustedes que después entonces este tema de Colón, este es un tema que después vamos a conversar, pero el nombre Colón no es que él era apellido Colón, no, Colón tiene que ver más bien con el acto que hizo, y eso lo vamos a explicar después, más adelante en alguna otra conferencia, pero es bien interesante esto. El asunto era que Dios entonces quería hacer una extensión del cielo, pero naturalmente fuera del cielo, o sea, un reino fuera del reino, sino fue en un lugar como este, que era la colonia. La colonia era entonces la tierra. Y para eso entonces Él crea la tierra. Entonces Él quería que la especie humana fuera la colonia del cielo a la tierra. O sea, quiere decir de lo invisible a lo visible. Recuerden que el reino de Dios entonces es invisible. Entonces en la tierra todo es visible. Ahora fíjense ustedes que aquí hay dos elementos, lo visible y lo invisible. Y esto es bien importante que lo sepamos, que nosotros estamos conformados de esa manera. Hay una parte visible, una parte que se ve, que es lo que están viendo aquí, a este señor aquí bien elegante, etcétera, etcétera. Pero ustedes no están viendo lo que mueve a este señor, que es justamente el espíritu. El espíritu no se ve y naturalmente que cada uno de nosotros estamos conformados de la misma manera, de la parte visible y de la parte invisible. Entonces, fíjense ustedes, la caída del hombre allá en ese lugar, en el jardín del Edén, una vez que el hombre está colocado aquí, entonces en el jardín del Edén se le dieron unas instrucciones y el hombre entonces cae, comete una falta que se llama rebelión. O sea, ahí el hombre se le puso un límite y el límite era no comas del fruto del árbol, ¿verdad?, de un árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo quiero decirles que allí existía también otro árbol que era el árbol de la vida. El árbol de la vida, Dios no mencionó nada, no le dijo nada a Adán, simplemente le dijo del fruto del árbol, de ese árbol que está aquí en el medio del huerto, que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal, o el árbol de la ciencia del bien y del mal, eso no hay ningún inconveniente, conocimiento y ciencia son sinónimos. Le dijo, no comas de ese árbol porque si comes de él, ciertamente vas a morir. Le habló de que iba a morir si comía de ese fruto. Ya nosotros sabemos de que eso fue lo que hizo el hombre. Comió. Quiere decir entonces que aquí sí comió, entonces el hombre ahora murió. Bueno, entonces nosotros sabemos que al ocurrir eso, ahí podemos ver dos cosas bien importantes. La muerte no fue creada por el diablo, como usted oye por allí. No, la muerte fue creada por Dios. ¿Ok? La muerte fue creada por Dios. Porque cuando Dios le dijo al hombre, no comas del fruto de este árbol, porque si comes de él vas a morir, quiere decir que en ese momento la muerte ya estaba creada, pero sin aguijón. O sea, es como decir, es como una avispa sin el aguijón. O sea, está allí, pero no tiene vida, no puede hacer nada, no puede picar, porque no hace nada. O sea, era una muerte sin poder, ¿verdad? Ahora, lo único que iba a activar esa muerte era
Bueno, la falta, o sea, la rebelión. Y fíjese usted que estoy diciendo que rebelión, porque es importante el término, porque nosotros, por ejemplo, la religión llama pecado, ¿verdad? La falta la llama pecado. Y la gente piensa en el pecado es robar, insultar, matar, hacer cosas, ¿verdad? Sin embargo, no, eso no es lo que significa. La palabra en el hebreo es rebelión. O sea, la palabra pecado en hebreo se refiere a rebelión. Ahora, ¿qué es rebelión? Es ir en contra de la autoridad. O sea, cualquier cosa que nosotros hacemos en contra de cualquier autoridad, nosotros lo que estamos haciendo es un acto de rebelión. O sea, somos rebeldes. Eso es un acto de rebeldía. Por ejemplo, en la casa, cuando el niño hace algo que el padre le dijo que no hiciera, el niño lo que hizo fue un acto de rebeldía. Entonces nosotros podemos ver que el pecado es un acto de rebeldía, es un acto que va en contra de la autoridad. Nosotros asociamos eso con las groserías y esto. Entonces, la religión lo ve de una manera totalmente diferente a lo que verdaderamente significa la palabra. Cualquier acto donde cuando usted se come una luz roja, usted está cometiendo un acto de rebeldía. Usted se rebeló. ¿Con quién? Contra la autoridad. Porque la autoridad puso esa norma, esa ley, y cuando usted hace eso, cuando usted la viola, usted está rebelde. De manera que eso es lo que es. Ahora bien, ocurrió algo bien importante ahí en el jardín del Edén, que fue que cuando vino, después que el hombre comete la falta de rebeldía, ¿verdad? Y naturalmente muere porque ahí se le dijo de que si comía iba a morir. Ahora, ¿qué murió? Pero si es que Adán vivió 900 y tantos años. Bueno, estamos hablando del tema espiritual. Acuérdense que les dije que estamos conformados por una parte física, una parte que se ve y una que no se ve. Entonces, en aquel momento era espíritu. Todavía, fíjense, cuando Dios forma al hombre, Él forma primero al hombre del polvo de la tierra, esa es la parte física, y después sopla aliento de vida, quiere decir que Dios mismo se mete dentro de Adán, que es la parte invisible. Entonces, allí, cuando lo que pasó entonces es que con Adán, entonces allí la santidad de Dios fue lo que salió de él, y ya él quedó como algo que estaba totalmente contaminado. O sea, el acto de rebeldía había contaminado totalmente. Entonces, fíjense ustedes, recuerden que la Biblia nos explica de que después que cometieron ese acto, ellos se escondieron. Adán y Eva se escondieron y entonces llegó Dios buscándolo. Y bueno, nosotros sabemos de que si Dios es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente, ¿cómo Él preguntó, ¿y dónde estás tú? Él llegó preguntando, ¿dónde estás tú? Entonces, bueno, nosotros diríamos, pero bueno, ¿y cómo Dios va a estar preguntando dónde está? Si Él debe saber dónde está, porque Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. No, la pregunta que Él hace es porque Él pudo ver de que Adán y Eva se habían desubicado del lugar donde los había colocado. Entonces ya ahí, fíjense ustedes, esto nos está indicando a nosotros que nosotros debemos saber en qué posición estamos ubicados para poder ejercer la función que nos toca a cada quien. Por eso es que cuando yo digo aquí, por ejemplo, que yo no soy un predicador aquí, yo lo que soy es un conferencista, bueno, y que yo acepto que cualquiera levante la mano y me haga la pregunta, yo lo voy a aceptar tranquilamente, pero yo sé dónde estoy ubicado. O sea, en este caso yo sé dónde estoy ubicado. De manera que es necesario que nosotros saber dónde estamos ubicados cada uno de nosotros, porque en la medida en que nosotros sepamos dónde estamos ubicados, dígame. Listo, qué bueno. Entonces ya, primera, para que ustedes vean, no es en todas partes que no se habla. En la Antonio José de Sucre sí hablan de Jesucristo. Gloria a Dios. Un aplauso para esa universidad. Listo. Ahora bien, fíjense ustedes. Entonces, esa disposición, esa fuera de posición, estar de Adán, es lo que entonces lo pone en una situación de pérdida de relación con el reino. Él perdió la relación con el reino y ya nosotros sabemos que fueron puestos fuera del reino. Y nosotros sabemos allá que dice de que ahí dejó Dios una espada ardiente alrededor del árbol de la vida, que no permitiera que nadie entrara ahí, porque para evitar de que el hombre no vaya a hacer que el hombre alargue su mano y coma de él y viva para siempre. Fíjense ustedes cómo todo eso se explica ahí. Ahora bien, en el libro de Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En Isaías entonces nos está mostrando, fíjense ustedes, y yo tengo que decirles que Isaías eran 700 años antes de Jesucristo, una cantidad de años antes de Jesucristo, y ya Isaías hablaba de aquel ungido, de aquel Mesías, de aquel enviado que iba a venir del reino, ya nos hablaba. Entonces fíjense ustedes de que ya esto que ocurrió con Adán, entonces él quedó como ovejas que cada cual se apartó de su camino, o sea, como ovejas sin pastor. Bien importante ese término, como ovejas sin pastor. Una oveja sin pastor es una oveja que tiene, o sea, está totalmente realengua y que está expuesta a todos los depredadores que puedan existir alrededor, porque las ovejas, ya sabemos nosotros, que fueron creadas para depender de un ser humano. No hay ovejas, yo lo he repetido en muchas oportunidades, he dicho que no hay ovejas silvestres. Nadie sale a cazar ovejas. Nadie sale a cazar ovejas porque no existen ovejas silvestres. Es el único animal que fue creado para depender de la protección de una persona. Y también tengo que aprovechar para decirles de que las ovejas de las cuales habla la Biblia no son personas, son de animales. Las ovejas son animalitos. Entonces, cuando se refiere en la Biblia, cuando habla de los animalitos que son cuidados por una persona. Esto es bien importante. Y de los animalitos, lo que nosotros aprendimos ahí en la Biblia, que yo también lo aprendí, porque tengo la fortuna de tener un poco de familiares que son veterinarios y esas cosas, y he podido consultar que el animalito, la oveja, es el animal más tonto, inseguro, hasta imbécil es. Perdóneme, yo no estoy llamando a nadie aquí imbécil. Yo estoy diciendo que la oveja es eso. Y la Biblia, cuando la Biblia habla de ovejas, en ninguna parte aparece que sean las personas. Está hablando de animales. Ahora, cuando habla de los pastores, ahí sí está hablando de gente. ¿Ok? Y habla ahí de pastores y habla de pastores asalariados. Habla de los pastores que son hijos del dueño de las ovejas. Esto es bien importante porque las ovejas tienen dueño y no es el pastor. ¡Wow! Tremendo. Esto es bien importante saberlo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es que en la calle nos vamos a conseguir con gente que le van a hablar y les van a venir a hablar y quieren hablar del tema del pastor y esto y van a meterse por ese lado. Entonces, las ovejas pertenecen al dueño. El dueño de las ovejas es el Señor. La palabra Señor significa dueño, ¿verdad? Y el pastor es quien las cuida. Ahora, hay ovejas, hay pastores y hay pastores asalariados. El pastor asalariado no es hijo del dueño. ¡Wow! O sea, el dueño no contrata a ningún pastor para cuidar de su riqueza, que son sus ovejas. Es tremendo. Ahora, vaya usted a saber quién es el pastor asalariado y quién es el pastor verdadero. Yo no me meto ahí, porque yo no soy predicador, yo soy conferencista. Y yo estoy aquí es para aclarar esos temas y para que ustedes entonces ya sepan por dónde y cómo tienen que atender cuáles son las respuestas que tendrían que dar para estas cosas. Muy bien, entonces nosotros ya vimos que en Isaías 53:6 habla entonces de que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. ¿Por qué se aparta de su camino una oveja? Porque las ovejas tienen mala vista, tienen la vista muy corta, las ovejas tienen buen oído, ellas sí pueden oír muy bien, pero por lo general ellas no ven bien. Después de 6 metros que ven con bultos, cosas que se mueven, pero no saben distinguir. Entonces es muy fácil, se pueden apartar del camino y alejarse, y es el momento cuando el depredador, al no tener protección, porque el depredador, a las ovejas les gusta la carne de oveja, pero mientras hay un pastor presente, el depredador no se va a acercar. Y por esa razón que el pastor entonces canta, silba,
toca con el cayado, va tocando, haciendo golpecitos que la oveja se va escuchando, y mientras como la oveja, como la otra cosa es que la oveja le encanta comer, porque es lo único que hacen las ovejas. Comen y duermen y toman agua. Entonces siempre tienen la cabeza metida en lo que están comiendo. Tienen la cabeza baja y están come y come y come y come. Y no están viendo y van caminando y van caminando y va detrás de la comida, detrás de la bolsa clac. O buscando, ¿y qué voy a comer mañana? ¿Y qué voy a buscar mañana? Y están pendientes de eso. Entonces están descuidando al pastor. Entonces el pastor, que sabe cómo son, porque las conoce, entonces el pastor está haciendo bulla, o sea, haciendo bulla digo, está cantando, está recitando, está tocando, y entonces ellas, como están ocupadas haciendo lo que les encanta, entonces no tienen la vista puesta, pero están escuchando y saben que él está cerca. Y mientras ellos están escuchando el toqueteo, el golpe, o el canto, o la música, o el silbido, lo que sea, el depredador no se va a acercar. Porque el depredador está pendiente del pastor para ver cuándo se descuidó. Ajá, el pastor está lejos, esta está aquí, está lejos, allá está el pastor, no se ha dado cuenta, entonces va a ir, ¡pam!, y la va a agarrar. Eso es lo que pasa. Ahora, ustedes, si ustedes se creen ovejas, compárense y sepan qué es lo que va a pasar cuando ustedes no están bajo la cobertura de su pastor. Aleluya. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Ya yo dije que la palabra pecado proviene de una expresión hebrea, es asham, que significa culpable de rebelión. Eso es lo que somos nosotros. Somos culpables de rebelión. Significa que Adán transgredió el acuerdo que tenía de ejercer el dominio de la tierra. Tengo que decirle que Adán, que es un nombre plural, ¿verdad? Un nombre plural. Y por cierto, Adán significa en hebreo tierra negra. Y cuando digo tierra negra no es porque como yo soy negro ahora te la quieres dar de gran cosa. No. Lo que pasa es que la tierra negra, ustedes saben que en el jardín de su casa ustedes compran tierra negra inclusive para sembrar, porque es una tierra rica en nutrientes, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama tierra negra. Porque a diferencia de la tierra blanca, que es la que ustedes agarran de la playa, que siembran un grano de maíz ahí, ustedes saben que no van a hacer nunca en la vida. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada. Ustedes me están entendiendo, por eso estamos hablando clarito, pues. Pero eso es lo que significa, ¿no? Una tierra con nutrientes, que entonces el granito que caiga ahí va a obtener vida, etcétera, etcétera. De manera que, entonces, significa que Adán entonces transgredió el acuerdo que tenía de ejercer el dominio de la tierra. El pecado es relacionado con robo, mentira. Pecado simplemente es rebelión. Y la rebelión es un acto contra autoridad, ya yo dije eso. Ahora bien, en Romanos 6, 22 dice, y 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado, fíjate, Dios estableció que el pecado, o sea, la rebelión, se pagaba con muerte. O sea, la paga del pecado es la muerte. De manera que el que cometió la falta tiene que morir. Eso fue establecido por Dios. No podemos pensar de que fue Satanás y metiéndole la culpa a Satanás. No, Satanás no, porque si nosotros queremos eso, entonces nosotros vamos a decir, wow, Satanás era un hombre de mucho poder. Y Satanás no tenía ningún poder. Satanás no creó nada. Satanás fue creado. Se llamaba Lucifer y era uno de los 3 personajes importantes que existían en el reino, que existen en el reino de Dios, existían en el reino de Dios, que era Gabriel, era el de la comunicación, ¿verdad? Estaba Miguel, que era el del ejército, por decir algo, y estaba entonces este caballero, Lucifer, que estaba encargado nada menos y nada más que la parte artística, ¿verdad? Que la parte de la cultura. Por esa razón es que la cultura, cuando un pueblo está en desastre, el desastre cae de un país, de una nación, es a través de la cultura, no es por más nada. Y todos los grandes potencias en el mundo no han caído por guerra ni mucho menos, sino por la cultura. Han caído en el ámbito. Ahora, ¿qué es la cultura? Como ustedes pueden ver, no es nada físico. Aquí no son balas y cañones, ni mucho menos. Es lo físico, la moral, ¿verdad? La moral, la ética, todos estos son elementos que corresponden a la parte espiritual. No se ven, pero ese es el fundamento, o sea, la base
de todo esto, ahí está conformado, así como está conformada todo el contexto que conocemos. De manera que Dios entonces establece que la paga del pecado es la muerte, más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Entonces, fíjense ustedes, aquí vamos a hablar del precio de la rebelión. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, fíjense ustedes, como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto era Adán, y nosotros tenemos que tener en claro también de que dentro de Adán, porque estoy preparándolos para el trabajo que tienen que hacer del evangelismo en la calle. No, pero si Adán pecó, ¿por qué yo? No, Adán, dentro de Adán, estábamos metidos todos nosotros. Entonces, todo el pecado de Adán lo heredamos nosotros. Esto es bien importante. De manera que, por tanto, entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, o sea, por la rebelión, entró la muerte, porque si no hubiera cometido la rebelión, la muerte no hubiera entrado. Entonces, esto de esa manera pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, el verso dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que aquí ya nadie puede decir que no pecó. Todos hemos pecado. Y fíjense ustedes que eso fue algo bien contaminante, a tal punto que nosotros ahora seguimos pecando, seguimos cometiendo ese pecado. Sin embargo, era un plan extraordinario de Dios. En el 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice así en el libro de Génesis, cuando la creación de la muerte, yo creo que ya les mencioné eso, en el Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto es lo que está aseverando lo que yo les mencioné de la ubicación del hombre. Ahora fíjense ustedes, la demanda de la rebelión. La penalidad del pecado, o sea, la rebelión, fue establecida por Dios. Dios fue el que estableció, ¿verdad? Estableció que el que cometiera la falta moría. O sea, no fue Satanás. Esto es bien importante, porque muchas veces nos conseguimos con gente por ahí que dice, no, bueno, pues Satanás fue el que inventó. Entonces estás dándole y estás aceptando, porque dice que el que calla otorga. Si te dicen eso y tú te quedas callado, entonces estás aseverando de que Satanás tenía más poder que el mismo Dios, porque imagínate tú, si Dios es el dador de la vida y Satanás tiene la capacidad de quitarla, entonces quiere decir que Satanás es más poderoso que Dios. ¿Se están dando cuenta? ¿Cómo no, hermano? Díganmelo. Pero Dios cuando lo coloca ahí, Dios que todo lo sabe, sabía que iba a cometer la falta. Lo que pasa es que Dios es el principio y el fin. Dios conoce el principio y el fin. ¿Sabe por qué? Porque Dios empieza de atrás para adelante. Él está haciendo la pregunta para que los oigan los que están atrás. Él está preguntando, está diciendo, el hermano está diciendo, preguntando, de que si Dios sabía que él iba a cometer la falta. Esa es la pregunta que usted está haciendo, ¿verdad? Él dice que si Dios sabía que iba a hacer la falta. Ojo, porque así estamos diciendo, oye, pero este Dios es un Dios medio si sabía, entonces ¿por qué no? No, Dios no lo hizo para eso. Dios sabe y conoce el principio y el fin. La Biblia dice que Dios es el alfa y la omega. Quiere decir, ahora también podemos ver que Dios empezó por el final. Dios no hace como nosotros. Nosotros comenzamos todo por el principio y vamos caminando hasta el final. Dios es todo lo contrario. Dios creó el final y lo que creó es bueno, todo es bueno. Y luego Él deja ya el final hecho y se viene para acá. Se viene y te pone en el principio, tú naces, fíjate tú, te creó a ti exitoso, o sea, lo máximo. Entonces después de eso, después que ya estás listo, entonces Él, fíjate tú, Él ya tiene el final allá, ya Él sabe el final, ya lo tiene, es bueno, porque Dios no hace nada malo, entonces es bueno, entonces te dejó allá. Ahora bien, se viene para acá, se coloca aquí, y entonces tú naciste aquí. Ahora tú vas a caminar para alcanzar ese éxito que ya tú eres. Entonces ya va a depender de ti, porque tú tienes
un libre albedrío, vale decir, tú tienes la voluntad, tú vas a decidir. Entonces, en ese caminar, entonces tú vas a venir caminando, allá está el éxito mío, lo tengo allá, y entonces yo empiezo a caminar, y si yo voy recto, nosotros todos sabemos que la línea recta entre dos puntos es la línea más corta, pero si yo camino así, para allá, yo voy a conseguirlo rapidito, pero si yo ando así, vengo aquí, y aquí me metí en borrachera, después salí de aquí, y aquí me metí en esto, después salí de aquí salí embarazada, y después de aquí, y de aquí salí cuestión. Y fíjate todo el tiempo que está pasando, entonces estás caminando así, tu éxito está allá, pero ojo, cuidado, ¿sabe por qué? Porque el tiempo está corriendo, porque el tiempo sí es verdad que no lo sabe nadie, él sí sabe, y te puedes quedar en el camino. Por eso es que yo digo de que el cementerio, un cementerio es el espacio de tierra más rico que existe en el planeta. Porque ahí hay gente que traían una mochila con una cantidad de éxitos y cosas que otra gente necesitaba, como grandes libros, grandes arquitectos, grandes médicos, grandes psicólogos y grandes esto y todas esas cuestiones que no llegaron a su final simple y llanamente porque se desviaron, se les acabó el tiempo y eso quedó, se perdió. Terminó enterrado. Es tremendo. Eso lo dice la Biblia. Eso lo enseña la Biblia. Amén. Ahora bien, muy buena tu pregunta, hermano. Muy buena su pregunta. Ok, entonces decimos entonces que la penalidad del pecado, o sea, la rebelión fue establecida por Dios. La penalidad del pecado fue la muerte, ya eso también lo dijimos. Satanás instigó. Satanás, sabiendo y conociendo a Dios, porque él estuvo allá en primera línea, él fue el que instigó a Adán para que cometiera la falta. Porque él sabía que si cometía la falta, la muerte, que ya estaba creada, pero sin aguijón, la muerte estaba ahí, pero sin vida, era una muerte muerta. Y lo único que le iba a dar vida a la muerte era la rebelión. De manera que él instigó a Adán para que comiera del fruto. Cuando ocurrió eso, entonces automáticamente le dijo, ok, listo, pecó. Lo agarré. ¡Wow! ¿Entiendes? Entonces vino Satanás y dijo, ok, fue a donde Dios y le dijo, ajá, lo tengo. Llegó el acusador. Ajá, mira, comieron pues. Hay que matarlo, ¿qué vas a pasar pues? Aquí están, ya están listos. Se convierte en acusador, ¿verdad? Es el acusador. Satanás ahora es el acusador donde le va a exigir al juez. Mira, aquí está, cometió el pecado. Ajá, ¿y qué pasó? Aquí está listo. Tienes que cumplir con eso. ¿Y qué hizo Dios? Ciertamente, murió. Yo no puedo hacer nada. Ahí es donde entonces nosotros, o sea, la humanidad quedó a merced de Satanás. Ahora estamos fieles, estamos en las manos de él. Pero el plan de Dios es extraordinario. Yo decía en estos días que nosotros estamos viviendo es el plan, fíjate tú, Dios tenía un plan B. Claro, tenía un plan B, porque el plan A era aquel del jardín del Edén. Perfecto, no enfermedades, no nos poníamos viejos, no, nada de eso, no se ponía viejo uno. Acuérdate que Adán nació hombre y Eva también hombre, gozando de una vez de todo lo que tenía y tal y qué sé yo. Allá ni se casan ni se dan en casamiento. Yo no entiendo cómo va a ser eso. Pero allá, bueno, perdóname, no sé. Allá lo único que yo sé es que las calles son de oro y el mar de cristal. Yo no sé más nada. Wow. Entonces fíjate, y mira cómo aplauden, Ve cómo aplauden, ¿no? El oro, los reales, las riquezas. Fíjate cómo la gente aplaude rapidito. Porque eso, sí, fíjate tú, nosotros lo que pensamos en eso. Fíjate, o sea, estamos llamados a eso. Estamos pensando en los recursos y vivimos para los recursos. Parece que la oveja está pendiente de eso.
¿Entiendes? Entonces la Biblia nos dice que allá, a causa de qué vino una respuesta que cuando le preguntaron a Jesús cómo hacía y con quién se iba a casar la mujer, con qué hombre, con todos los 7 que había, no sé si los mató, como lo que sea, pero la mujer había enviudado 7 veces, entonces le preguntaron que cómo iba a ser, allá con qué hombre iba a estar. Entonces ahí le dijo, allá ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Entiendes? Mateo 20. Ajá. Ahí está, mira, aquí está Mateo 22, 23 al 30. Yo no me sé eso de memoria, yo no me da para eso. Ahí está, mira, allá ni se casan ni se dan en casamiento, allá es como ángeles. Yo no sé, yo lo que sí sé es que estar casado es sabroso. Pero bueno, ahora bien, fíjate tú. Entonces, este acusador ahora, cuando se va ahora al momento, cuando Satanás acusa, entonces hay un acusador y los abogados que están aquí saben de que, bueno, el abogado existe porque hay una ley. Entonces, fíjense ustedes, una cosa importante, leyes, ley. Un abogado existe porque existen leyes, pero si no hubiera leyes, pues, ¿qué? O sea, se supone que un abogado va a defender a alguien antes, bueno, pero tiene que haber una ley. Y cuando existe la ley, entonces ahí es donde hay manera de transgresión. Nadie va atrás, si no hay ley, no hay transgresión, por lo tanto no hay nada. Pero en este caso, entonces, esto es una manera de cómo ver también entonces que la Biblia, más que un libro religioso, no es un libro religioso, definitivamente es un libro de leyes, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de, entonces, de que ahí hay un acusador, alguien que acusa. Ese acusador no es nada menos y nada más que Satanás, ¿verdad? Y naturalmente se necesita tener un abogado experto, ¿verdad?, en leyes, naturalmente, para poder entender y hablar de estas cosas en ese panorama que había. Si no hubiera leyes, no existirían los abogados, y hay en esos conflictos, en esos tribunales, hay un demandante y naturalmente hay un acusador. En este caso, fíjate tú, en este caso está el acusador diciéndole al juez, mire, usted, la ley es, la paga del pecado es muerte, así que usted haga que se cumpla lo que ocurrió. Eso pasó en aquel momento. Entonces, fíjate tú, en el libro de Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Yo quiero decirle a usted, mi querida amiga, mi querido amigo, mi querido hermano y hermana, de que día y noche Satanás lo está acusando ante el Señor. Día y noche. Fíjate, día y noche. Entonces, esto es bien importante. Ahora bien, el diablo sabe que la muerte está en la sangre. Acuérdense que el nombre de la conferencia esta que estamos hablando de pacto de sangre, estamos hablando de la sangre, es necesario explicar todo esto para que se pueda entender bien. Ahora bien, ¿qué es la sangre? Bueno, en primer lugar, toda la vida está en la sangre. Como les digo, Dios es el alfa y la omega. Alfa es la primera letra del alfabeto hebreo, o griego, hebreo, y omega es el último. Entonces es la A y la Z, el principio y el fin, ¿verdad? Dios conoce absolutamente todo. Entonces, dice aquí, toda la vida está en la sangre, y toda la sanidad está en la sangre. Toda la sanidad, o todo lo que va, todo lo sano está en la sangre. ¿Ok? Para una enfermedad se va a sanar. O sea, aquí lo que me está diciendo es que la enfermedad no está en el órgano, está en la sangre. No está en los órganos que están afectados, está en la sangre. Seguramente aquí puede haber algún médico que pueda levantar la mano y corregir, corroborar, lo que sea. Yo estoy hablando de lo que dice la Biblia. Y dice aquí que todos los nutrientes están en la sangre. Entonces, fíjate tú la importancia de la sangre. Toda protección está en la sangre. O sea, cuando hablamos de la protección, estamos hablando del sistema inmunológico y todo ese tema. ¿Dónde queda el sistema inmunológico? Bueno, el sistema inmunológico está en la sangre. Entonces, por eso cuando se hace, por ejemplo, una quimioterapia, se mete
en la sangre se mete todos estos químicos que van a llegar al órgano donde está. La persona puede tener un problema en el hígado o en el pulmón o lo que sea, pero si le pones en la sangre, porque sabemos que la sangre va a llegar a ese lugar y va a hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Claro, aparte de eso va matando otro montón de cosas allí. Pero bueno, todo el sostén, todo el sostenimiento de la persona está en la sangre. Y toda muerte también está en la sangre. O sea, la vida y la muerte están en la sangre. Esto es bien importante saberlo. Fíjense ustedes, por esa razón es que cuando usted va al médico, el médico lo ve, lo revisa, ve que usted está completo, usted le explica qué es lo que tengo. Mira, doctor, tengo esto por aquí, me duele por aquí, yo tengo esto, de vez en cuando hago esto, tal, qué sé yo. Y entonces el doctor, bueno, el doctor más o menos, cuando usted le dice que me duele por aquí, entonces el doctor ya sabe que por aquí, por ejemplo, queda el pulmón. Entonces, si le ve el pulmón o no. Bueno, no, yo no sé de eso, pero sí. O sea, donde usted le señala, entonces él, en base a eso, entonces él va a decir, bueno, puede ser tal cosa, ¿verdad? Pero para poder el doctor saber, porque él va a escucharlo, lo que usted está sintiendo, porque usted está yendo para allá porque está sintiendo algo. Pero él le va a mandar a hacer un examen. ¿De qué? De sangre. Entonces, cuando usted agarra y se hace el examen de sangre, entonces ahí le va a decir lo que usted tiene y dónde lo tiene. ¿Por qué? Porque entonces en la sangre es donde está la enfermedad. En la sangre está la enfermedad y en la sangre también está lo que le va a dar a usted la sanidad. O sea, para poder sanarlo va a ser a través de la sangre. De verdad que fíjense usted la importancia de la sangre, ¿verdad? Y cómo Dios tenía todo planificado de una manera extraordinaria, porque Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, y entonces Él ya conoce exactamente lo que tiene que hacer. O sea, conoce todo esto y nos deja a nosotros entonces que hemos ido, ¿verdad?, descubriendo todas estas cosas, porque todo esto ha sido descubrimiento. Porque acuérdense, ahora, ¿por qué ese descubrimiento? ¿Por qué tenemos que descubrirlo? Bueno, porque cuando estamos allá, si hubiéramos estado allá, si Adán no hubiera cometido la rebelión, nosotros estuviéramos allá y estuviéramos gozándonos todo de una manera porque no existe enfermedad. Ahí no existía clínica, ahí no hacía falta médicos, ahí no hacía nada de eso, porque todo el mundo está bien. Todo el mundo está ahí gozando, ¿verdad? Todo el mundo estuviera ahí gozando. Sin embargo, a raíz de esa rebelión, entonces ya ahí estamos en un lugar donde todo el mundo se enferma, donde todo el mundo tiene problemas, donde todo el mundo anda buscando recursos para comer, todo el mundo anda con la cabeza baja, buscando, comiendo y si está pendiente de que el devorador está por ahí. O sea, tremendo. De modo que esto lo hemos ido nosotros descubriendo. Ahora, ¿cómo se ha ido descubriendo? Bueno, a través justamente de la palabra de Dios, porque entonces el Creador lo que hizo fue dejar todo escrito como para que todo el mundo tenga acceso a ella. Esto es bien importante, ¿verdad? Todo el mundo tiene acceso y naturalmente que de acuerdo al interés y a la búsqueda va a encontrar, porque dice entonces que el que busca encuentra. Ahora bien, entonces siguiendo aquí, entonces dice, el pecado está en la sangre. Y dice así, creo que es Levítico 17:10, dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Fíjese usted. Y dice en el 11, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre será expiación de la persona. Fíjense ustedes, cuando Dios creó los animales, si nosotros nos vamos al libro de Génesis, podemos ver que lo último que creó Dios fue a nosotros, ¿verdad? La especie humana, ¿verdad? Fue lo último. Pero antes, entonces, Él creó primero los vegetales, etcétera, etcétera, y después los animales, ¿ok? Los animales. Ahora bien, fíjense, está diciendo aquí de que la sangre de esos animales, ¿verdad?, juega un papel fundamental. Porque dice así, y digo y vuelvo a leer, porque la vida de la carne en la sangre está. Os la he dado para hacer expiación. Hacer expiación es para hacer, limpieza, para perdonar, ¿verdad?, para limpiar, sobre el altar de vuestras almas. ¡Wow! Entonces ya Dios está haciendo planes de lo que de cuál es el papel de la sangre
no solamente la de los animales, sino también nosotros. Fíjate, ya preparó, ya en la sangre de los animales nos iba a servir para nosotros y no precisamente para hacer morcilla. ¿A alguien aquí le gusta la morcilla? Nadie come morcilla. ¿Bien? ¿A tú sí? Tú comes morcilla. Más nadie come morcilla aquí. ¿Por qué? Porque si comes morcilla estás comiendo sangre, estás comiendo enfermedad, estás comiendo muerte y estás comiendo vida. Pero más que todo la enfermedad. Fíjense ustedes, eso es lo que dice aquí. Así que yo no sabía esto, a mí me fascinaba la morcilla, me encantaba. Yo tengo años cuando leí esto que yo no como morcilla. ¿Ah? ¿Es preferible comer? Estamos hablando de sangre. De cochino no me lo toque, por favor. Entonces, bueno, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne en su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Fíjese tú lo que dice, que cualquiera, o sea, iba a ser cortado del pueblo. Era tremendo esta aseveración allí. De modo que, bueno, estas son enseñanzas que nos da la Biblia, ¿verdad? Ahora, fíjense ustedes, el primer sacrificio de sangre está en Génesis 3:21 y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió. Fíjense ustedes, cuando Adán entonces comete la falta, entonces estaban escondidos, estaban desnudos, y ellos se cubrieron con túnicas, con hojas. Se cubrieron porque estaban desnudos. Recuérdense eso cuando lo estaba buscando Dios y le dijo, ¿dónde están ustedes? Que se habían desubicado, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo Dios antes de echarlos fuera? Dios tenía que cumplir con lo que les había dicho. Les había dicho, si comen van a morir. Tenían que morir. Cuando Dios entonces, hay que arreglar esto. Entonces, ¿qué hizo? Dios tuvo que acudir a la sangre, al sacrificio. Dios entonces mató a un animal, la Biblia no explica a cuál ni cómo, pero tuvo que matar y para matar y cubrirlos con la sangre que ya él había preparado para la muerte. Porque la sangre es vida, la sangre es muerte, y a través de la sangre se obtiene la vida. ¡Wow! Tremendo. Fíjense ustedes el plan. Por eso es que esa pregunta que tú haces de que Dios sabía, tal y que sea, Dios como es omnipotente, omniconsciente y omnipresente y en todo y conoce el principio y el fin, fíjate tú que ese plan B, Él lo tenía. Realmente no podemos pensar que Dios dijo, bueno, lo voy a hacer así, entonces ellos van a hacer así. No, Dios lo que dijo, fíjate tú, el libre albedrío, o sea, la decisión de la persona, eso es algo que Dios jamás va a interceder. Por eso es que muchas veces estamos diciendo, bueno, Dios quiso así. No, Dios no quiso nada así. Eres tú. Dios quiere lo mejor para ti, pero va a depender de ti, es tu decisión. Él no va a hacer nada por ti. Claro, ya nos las dio. Por eso te digo, la victoria nos las dio desde que nos creó. Como yo dije, nos creó bueno y ya nosotros ahora depende de nuestra obediencia que vamos a conseguirlo. Entonces dice así, dice que entonces dijo, creó, entonces Dios le hizo túnicas, los cubrió, y esa piel con que los cubrió estaba bañada de sangre, porque la sangre, entonces ahí es donde viene el significado de la sangre. Los cubrió con túnicas de pieles, no con hojas. Y fíjense ustedes que son tan inocentes, el diablo está tan, interviniendo y participando en las cosas, que cuando tú ves las fotos que pintan ahí de los ángeles y tal y qué sé yo, entonces están tapados con las hojas de uva, ¿es qué? Tapándose y donde se tapan en las partes, ¿no? O sea, las partes íntimas, ¿entiendes? Que tiene mucho que ver con el tema de la generación. Por eso que todo es transgénico y ese gen para allá y gen para acá, todo eso tiene que ver con el origen de la vida, fíjense ustedes. O sea, es tremendo esto. Son conferencias que vienen por allí, que están preparadas, pero que vendrán en su momento. Pero fíjense ustedes cómo Dios entonces, en ninguna parte yo he visto que aparezcan estos ángeles y estas cuestiones que ellos tapan, que estas religiones que hacen, tú sabes, fotos y dibujos de esa cuestión, todavía los pintan tapándose con las hojas de uva.
de la higuera, mejor dicho. Es de la higuera. ¿Entiendes? Ni siquiera es con pieles, que fue con lo que Dios los cubrió con eso y los puso fuera del jardín del Edén, cubiertos con la sangre de animales. Por esa razón es que entonces estas limpiezas de pecado que se hacían anualmente al pueblo hebreo, que iban anualmente a hacerlo durante más de 3.000 años haciéndolo, cuando llegó Jesucristo se siguió haciendo y hoy todavía lo celebran los judíos. Creo que todavía van a hacer estos actos, estas actividades relacionadas con aquel día que se comenzó a hacer cuando se mandó a matar los corderos en Egipto y marcar las puertas de los dinteles con la sangre. Fíjense ustedes cómo la presencia de la sangre presente en todo. De modo que en el 3:22 de Génesis dice que: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ok, el Levítico dice, aquí explica la necesidad de la sangre. La necesidad de la sangre. El Levítico 14:12 dice: y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y fíjese, usted dice: y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario, porque la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa, es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y dice: y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sangre, ¿verdad?, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará el log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda. Fíjense ustedes todo este ritual. Aquello era una sangramentazón como ustedes no se imaginan. Hermanos, estamos hablando aquí que para que se limpiar los pecados, o sea, la gente en el pueblo hebreo cometía los pecados durante un año, estaban pecando y gozando. Y entonces ese día todo el mundo se movía e iba para el templo allá en Jerusalén. Eran días de camino inclusive. Era como decir que usted, por ejemplo, que Jerusalén estaba en Ciudad Bolívar. Entonces aquí salían la gente, todo el mundo, las familias completas caminando e iban llevando los animales que iban a sacrificar. Los que no tenían animales, que no criaban y tal y qué sé yo, ellos los compraban porque alrededor del templo, entonces era un negocio grandísimo que vendiendo animales para aquellos que no tenían. Ahora, que no llevaban, pero llevaban los reales y entonces compraban los animales para ser presentados ante el sacerdote. Entonces ustedes se imaginan una cola de gente en donde iba la familia. Yo me imagino que era por familia. Llevaban entonces un cordero para la familia de 7 personas, por ejemplo, y entonces ahí el sacerdote agarraba el animal, le cortaba el cuello, le derramaba la sangre. Esa sangre la ponían en una ponchera, me imagino yo, y entonces le ponían en el oído, porque la fe entra por el oír, y después en el pulgar derecho, porque con las manos vas a utilizar para X, y después el pulgar para saber por dónde vas a caminar. O sea, significaba, tenía una cantidad de significado. Pero eso era la manera de cómo esa persona, una vez que pasaba por eso, ya quedaba limpia de pecado por un año. Eso ocurrió durante 3.000 años hasta el momento en que Jesús ocupó el puesto del cordero y ya de ahí no hacía falta más seguir matando animales. Hay que avisarle eso a los babaraos. Hay que decirle. ¿No acepta qué? Ajá, bueno, sí, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Sí, bueno, ellos tendrán sus razones. Porque una cosa es ciertamente, claro, una de las cosas que hago yo es, yo respeto cada una de las miles de religiones que existen. Yo las respeto. Naturalmente no las comparto. Y
naturalmente no tengo nada que decir en contra, pero sí, me he dedicado a leer y profundizar para ver qué es lo que hacen para poder entender mejor lo que dice la Biblia. En el caso de los testigos de Jehová, sí, ellos no hacen transfusión, pero ellos no hacen transfusión basados en que ciertamente en la sangre están las enfermedades. Entonces, esta es una buena razón. Pero resulta ser que el hombre en la ciencia ha podido ver, porque si usted se va a hacer le van a hacer una transfusión, esa sangre que van a chequear no debe tener enfermedad. ¿Te das cuenta? Si la persona está enferma, naturalmente que no van a usar su sangre. Entonces, esto es las contradicciones que hay. Ahí no hay una respuesta lógica. ¿Por qué? Porque se supone que vas a salvar una vida. Y tú tienes que intervenir para evitar o para salvar a cualquier vida. O sea, cualquier persona que está a punto, una persona que va a morir, tiene problemas y que con una transfusión se va a salvar, perdóname, eso Dios es el que está interviniendo allí como para que Dios va a medir ahí tu fe, Dios va a medir allí ¿cómo digo? Sobre todo cuando no es familia, porque ellos niegan hasta la propia familia. Esto es gravísimo, esto es una locura, esto no tiene una explicación. Claro, es una cuestión de religión, que yo respeto porque como yo no soy religioso, por esa razón es que yo no predico y por esa razón es que yo no soy parte de ninguna religión. Yo me congrego aquí, pero lo que yo hablo es lo que dice la Biblia. ¿Te estás dando cuenta? Y en esta congregación Puertas del Cielo, aquí se nos ha enseñado que lo que dice la Biblia es lo que nosotros tenemos que seguir. ¿Verdad? Aquí en esta congregación, nosotros somos hijos del dueño de las ovejas. De manera que esto es claro, esto es preciso, y de esas cosas son las que nosotros tenemos que conocer y hablar y decir, ¿verdad? Entonces decíamos aquí que entonces fíjense ustedes, ese acto entonces de la sangre, imagínense ustedes aquella sangrenamentazón que había y cómo aquel sacerdote estaba chispeado de sangre por todas partes. Era algo bien, tú sabes, cónchale, es tremendo. Entonces fíjense ustedes que la sangre era necesaria. La sangre es necesaria, es importante para el Creador, es muy importante la sangre y naturalmente que está dentro de todo lo que tiene que ver. O sea, de todo lo que Él ha escrito, todo lo que Él nos dejó para aprender. Yo estoy leyendo aquí lo que dice en Levítico en aquella oportunidad para la limpieza, para la expiación pues, de los pecados. En Oseas dice 13:14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. El Viernes Santo es una buena noticia. Dice, los libraré de la esclavitud y destruiré a la muerte y ya no habrá compasión porque no habrá enfermedades, ni dolor, ni vejez. Fíjense ustedes, el Viernes Santo es una buena noticia. Los libraré de la esclavitud y destruiré a la muerte y ya no habrá compasión porque no habrá enfermedades, ni dolor, ni vejez. Aquí se habla de la crucifixión y de la resurrección en un verso. Viernes Santo y Domingo de Resurrección en un solo verso. Eso es el rescate, ¿verdad? Ahí nos referimos al rescate del rehén, que en este caso somos nosotros. El compromiso de Dios con el hombre. La orden de morir le fue dada a un hombre, que fue Adán, no a un cordero, no a los pájaros, ni a los peces. Por lo tanto, Dios, que tenía que mantener su palabra, tenía que matar a un hombre y tenía que ser un Adán. Por eso es que se habla del primer Adán, ¿verdad? Se habla del primer Adán y se habla del último Adán, ¿verdad? Porque es el mismo, entonces ya Jesucristo entonces toma el papel de aquel hombre, ¿verdad? Y es por esa razón que Jesús tenía que nacer, no podía nacer a través de otro hombre porque iba a traer el pecado, tenía que venir puro, por eso fue que Dios entonces utiliza a María, ¿verdad? Y María representa la tierra, en este caso la mujer representa la tierra y el hombre representa la semilla. En la semilla es donde viene toda la información, el chip para la información completa, ¿verdad? De la persona está allí
Entonces es por eso por lo que Dios entonces escoge a la tierra fértil y la semilla es puesta directamente del Creador sin contaminación en María para que naciera entonces Jesús. ¿Por qué? Ahora, para que Jesús entonces fuese un hombre igualito a Adán, ¿verdad? Original. Entonces, fíjese tú, ve el plan de Dios. ¿Ve? Desde el principio, entonces en aquel momento, entonces nace de esa manera. ¿Para qué? Porque la paga del pecado es muerte. Quiere decir que si la paga del pecado era la muerte, para limpiar el pecado también había que morir. Había que derramar sangre. Por esa razón entonces que se derramaba con los animales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los animales no cometen pecado. Ningún animal comete pecado. O sea que si usted está queriendo que su perrito, que se hizo pupú en la sala, y usted le dice que es un pecado, usted está equivocado. Ese es un animal inocente. Él no comete pecado. ¿Se da cuenta? O sea, tremendo, esto es tremendo. Estas son maneras sencillas de poder explicar las cosas. Porque Él no se ha revelado. Porque la ley que usted puso en su casa, se la puso usted le dijo fue a su esposo, cuando vayas a orinar, levanta la tapa. Pero no al perrito. No al perrito. No al perrito. ¿O no? Ajá, bueno, es así. Yo estoy diciendo cosas aquí, estamos hablando aquí de familia. ¿Entiendes? Esa es una ley, ese es un rebelde. ¿Entiendes? Mira, dije que levanten la tapa. Mejor dicho, no la tapa, el asiento, porque hay tapa y hay asiento. No, la tapa no. El asiento donde yo me siento. Pues como tú no te sientas, entonces tú ahí deja eso mojado ahí. Entonces yo me voy a sentar sobre tu miau. Fíjese, hermano, en la 1 Corintios 15:45 dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu viviente. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Fíjense ustedes que cuando Dios, antes de que nosotros fuéramos lo que fuéramos, Adán, se formó del polvo de la tierra. Entonces primero fue lo terrenal y después fue lo espiritual. Fíjate, Dios mismo, ¿ves? Dios forma del polvo de la tierra, entonces primero, y después Él respira, pone aliento de vida adentro, entonces es lo espiritual. Entonces de esa misma manera, Adán, que es el terrenal, comete la falta. O sea, dentro de Adán tenía, fíjate tú, Adán tenía la parte terrenal y tenía lo espiritual adentro, pero tenía libre albedrío, o sea, tenía la capacidad de poder cometer la rebelión. Por eso yo digo de que no le podemos echar la culpa a Dios en nada, pero tampoco se la vas a echar al diablo. Eres tú, es la decisión tuya, hermano. El enemigo, él quiere. El enemigo lo que puede es acusarte y sonsacarte y decirte, mira, ve, ¿no te parece esto? Y te zumba por aquí, pero la decisión siempre es tuya. No, chico, no, el diablo, tú sabes, no, chico, el diablo me atacó fuerte y me hizo ir por aquí, te le hizo mentira. Tú tomaste la decisión al final. Él te dijo a ti, mira, yo estaba, ve para allá. ¿Entiendes? Mira, ve para allá, entonces se le van los ojos, mira, ve. Y entonces vas a decir que eres tú. Eres tú. ¿Me explico? Entonces, el diablo lo que hace es sonsacar. Aquí fue lo que hizo. Aquí fue, eso fue lo que él hizo. Pues. Entonces, entonces, naturalmente que cuando nosotros vemos todo esto, hermanos, cuando vemos todo esto, entonces fíjate tú lo que pasó aquí. Nosotros alcanzamos a través de ese día, cuando Jesús da su vida, fíjate tú, Él dio su vida. Fíjate, el Padre, que fue el que programó todo, pero nosotros sabemos que junto con el Padre siempre estuvo el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, cuando Dios programó absolutamente todo, el Hijo, y había ese proyecto de que cuando Él preguntó
¿cómo hacemos ahora? Porque hay la muerte. Entonces el Hijo dijo, heme aquí, que es Jesús. Acuérdense que Jesús, cuando estaba allá en el Getsemaní, Él dijo que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? O sea, Él, el Padre, entrega al Hijo a morir. Da al Hijo para morir, para librarnos a nosotros, para liberarnos a nosotros otra vez de lo que habíamos caído, para recuperarnos a nosotros. Por eso es que nosotros podemos decir que con ese acto que hizo Jesús, ¿verdad?, por su voluntad, nos dio la oportunidad a nosotros de ser ahora reimpresos, redimidos, restaurados, reconciliados, recomprados, renovados y recompensados. O sea, nosotros, esa palabra re, que viene, es un prefijo que significa que algo que fue una vez, ¿verdad?, ahora vuelve a ser, porque eso es lo que significa la palabra re. Cuando decimos entonces reimpresos, fuimos impresos otra vez. Aquí esa impresión se está refiriendo a los que trabajan en tipo de impresiones, en imprentas y esa cuestión, saben que existe. Antes de imprimir, antiguamente se preparaba lo que llaman una placa con todas las letras y tal y qué sé yo, y luego con esa placa, que es la original, ¿verdad?, que preparaban, entonces tú pasabas, naturalmente que hoy digitalizado todo lo hacen a través de una computadora, pero antes se ponía toda esa placa, y luego se ponía en la máquina, se le ponía tinta y entonces ahí iban saliendo, por ejemplo, los periódicos, ¿verdad? Ahí salían los periódicos. Entonces, si ocurría algún problema, se podía perder un lote de papel y no había problema porque la placa siempre estaba allí por si acaso, si algún error había. Esa placa que era la original, eso es lo que significa lo que era, ¿verdad? Esa placa original es Cristo Jesús, porque Cristo, cuando Adán entonces comete la falta, se echó a perder ese primer Adán. Pero Jesús entonces es el que va a tomar el papel ahora de él como original, ¿verdad? Original, que es lo que va a permitir que tú y yo y todos podamos entonces ya conseguir la salvación a través de él. Esto es bien importante, esto es bien interesante conocerlo, esto es bien importante saberlo. Entonces, por esa razón, entonces, es que hablamos de que estos temas bien importantes, bien necesarios, conocerlos, dominarlos y manejarlos para poder alcanzar y hacer el trabajo que nosotros necesitamos hacer en el momento de explicarle a la gente la necesidad de reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con el lugar de donde fuimos destituidos a causa de nuestra rebelión. Esto es bien importante. Por ejemplo, muy pocas, yo no estoy seguro, pero yo no creo, yo no he oído en ninguna otra de las cantidades de religiones que existen que se habla de el nacer de nuevo. O sea, yo no sé si, yo no he escuchado, o sea, que hablan de nacer de nuevo. Por ejemplo, yo te puedo decir, por ejemplo, que en la iglesia católica, por ejemplo, que es de donde yo vengo de la iglesia católica y ahí no me hablan de nacer de nuevo. Ahí me dicen de que ahí tú con bautizarte ya estás hecho. ¿Verdad? Eso es lo que me enseñaron a mí, que al llevarme el bautismo, entonces me bautizaban y ya yo con eso estoy salvo, ya yo tengo la salvación, ya yo voy para el cielo. Y como yo no me meto con nadie, entonces yo voy para el cielo. Eso es lo que, claro, yo puedo hablar de la iglesia católica, porque de ahí yo nací en una iglesia católica, o sea, en el seno de una familia católica, y a mí era eso, pórtate bien y no te metas. Pero aparte de eso también yo oí que yo tenía problemas, yo estuve preocupado un poco de tiempo cuando estaba pequeño, porque en el cielo no habían angelitos negros. Entonces yo dije, bueno, entonces yo no tengo nada que buscar aquí. ¿Entiendes? Entonces imagínate tú. Y la otra cosa era que, bueno, no había angelito negro, yo no tenía chance, pero menos chance tenía Violeta. ¿Por qué? Porque es que ahí no habían angelitas. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no tenía chance. Ella menos que menos. Entonces toda esta confusión, cúnchale, uno tienen toda esta cuestión y uno va para adelante. Bueno, ya hoy por hoy yo tengo eso claro. Entonces, por esa razón, entonces que estas conferencias
Entonces, bueno, para compartir, y aparte de la conferencia, bueno, en la radio, imagínense ustedes, todos los días de lunes a sábado, de 12 a 1, todos los días del mundo. ¿Hablando de qué? De estas cosas, de estas cosas. ¿Para qué? Bueno, para que la gente, bueno, pueda conocer. Y entonces yo pido ahí, fíjate, yo aquí pedí que si le levantaran la mano y me hicieran preguntas. Aquí me hicieron solamente una pregunta. Una me dijeron que había una universidad, que yo tengo que pedirle después el nombre. ¿Cuál es la universidad? Ajá. Ujú, 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 ujú. Wow. Ay, manita. Chacha. Listo, ¿ustedes vieron? Vean, es bueno. Ajá, ajá, ajá. Ahí están los tuétanos. Bueno, aquí yo estoy seguro que aquí deben haber médicos. Levanten la mano los médicos que hay aquí. Un montón. Ahora nadie. Levanten la mano las enfermeras que están aquí. Enfermera, levanten la mano que están aquí la enfermera. Termina de levantar, Violeta. Mire, hermano, lo importante aquí es saber de que en la Biblia está absolutamente todo. Fíjese, lo que dice la hermana allá, lo que lee la hermana allá, es justamente que la palabra, o sea, la Biblia, la palabra de Dios, es cortante como espada de dos filos, o sea, va cortando por un lado y va cortando por el otro lado, es una daga. ¿Verdad? Que corta por delante y corta por detrás y penetra porque la punta es tan afilada que va partiendo. Y cuando hablamos de los huesos, fíjate, las coyunturas, los huesos, y habla del tuétano, el tuétano que por cierto sabroso, ayer me comí una sopita de hueso ahí, y de lagarto, mano, y uno le saca esa mantequita, sabrosa. Es el tuétano. Eso es los tuétanos. Entonces, fíjate tú cómo es la palabra. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que, esa palabra, por eso yo digo, esa palabra es algo tremendo. Fíjese, es la mente de Dios. Hermano, cuando usted escribe, claro, ustedes son todos unos muchachitos, pero antiguamente, en la época mía, se escribían cartas. La mayoría de ustedes no saben lo que es una carta. Porque hoy, ¿qué carta y qué es eso? Mira qué carta. Es un texto, o un WhatsApp, o un Instagram, o sea, olvídate, un correo electrónico. Pero antes, hermano, las mamás le mandaban, o los hijos le mandaban a las mamás, agarran un papel, pedazo de papel blanco, y entonces tomo la pluma para volver otra vez a decirte que recibí tu carta el mes pasado. Y te digo, esa carta que está escribiendo, y ponía todo eso ahí, la iba a recibir porque eso se iba en barco. Y eso llegaba a Europa 3, 4 meses, hermano. Pero yo quiero decirles a ustedes que en ese papel iba la vida, la mente. O sea, la persona que escribía la carta se metía allí. Y eso se iba en un sobre. Y 3 meses después, cuando aquel a quien fue dirigido recibía la carta, entonces ahí estaba esa persona dentro. Salía del papel y entraba en la persona completica. Y aquella persona lloraba, se gozaba o sufría. O sea, vivía a aquella persona. Hermano, esta experiencia yo la he vivido. Yo me acuerdo, Violeta, ¿te acuerdas, Violeta? Cuando nos escribía un hermano que había ido, el mayor, había ido a estudiar en Brasil y tenía un tiempo en Brasil.
Y allá vivíamos en San Tomé. Cuando venía el cartero, todo el mundo emocionado, el cartero con su bicicleta que venía, y entonces, a ver dónde se va a parar. Ay, ojalá que sea aquí. Y cuando se paraba en la casa, todo el vecindario iba porque llegó carta. Tenía familia, tenía quien le escribiera. Y entonces venía, y Violeta era la única que sabía leer. Y entonces llamaba la carta, y entonces Violeta se sentaba con la carta, y mi papá y mi mamá, y toditos alrededor, ese pocos negritos ahí. Y entonces ella comenzaba a leer. Y ella comenzaba a leer, y todo el mundo llorando y emocionado con lo que decía la carta. Yo quiero decirle a ustedes que cuando ustedes toman la Biblia en sus manos, ustedes tienen nada menos y nada más que el propiamente de Dios metido allí, escrita y hablándole a usted directamente. Aleluya. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Bueno, mira, aquí si no viene aquí yo sigo.